distopía. Entonces, el tema que nos convoca hoy es una introducción a la literatura distópica. ¿Ha pensado usted, por favor, en esta palabra? Distopía. ¿Qué se le viene a la mente con la palabra lo distópico como tal? Bueno, se nos pueden venir a la mente muchas cosas, pero para poder entender adecuadamente lo que es la distopía, debemos empezar por la utopía. Recordamos que la utopía fue un término que se hizo muy famoso, ese término a raíz de un libro de un señor llamado Thomas More. Y More, en el libro, pues se inventó una ciudad fantástica. Tan fantástica era que imagínense que en el centro de la ciudad se tenía que dar los mismos pasos para llegar a cualquier parte. Es como si viviéramos, originando esto en Colombia, como si Bogotá estuviera en todo el centro del país y se dieran los mismos pasos para llegar a Barranquilla, para llegar a Cartagena, para llegar a Santa Marta, para llegar a diferentes sesiones. Entonces, como ustedes pueden observar, me está solicitando que cierre cualquier ventana. Entonces voy a proceder a cerrar una de las ventanas. Dejo la ventana emergente de la clase de ustedes porque esa no la puedo cerrar. Bueno, entonces les comentaba que en el tema de la distopía o de la literatura distópica, que nos encontramos con que esta ciudad fantástica, todo era ideal. Era un mundo imaginario donde todo el mundo era feliz. Y imagínense ustedes que no había religión, no había doctrina, el trabajo era, mejor dicho, era una utopía, como se acuñó el término. Entonces, la utopía es todo aquello que es el ideal, el imaginario, el deber ser. Es decir, lo que usted imagina como lo máximo, como lo óptimo que usted puede hacer. A eso llamamos nosotros una utopía. Pero la utopía tiene un pequeño problema. Por ser tan mágico, por ser tan ideal, por ser tan deseado, no es posible. De ahí es cuando usted dice a una persona, eso es utópico o eso es una utopía. Porque es algo que es tan bello que es difícil de creer y mucho menos difícil de llevar a cabo. Imagínense que se repartieran todas las riquezas del mundo. Que un señor diga, bueno, yo voy a repartir toda mi riqueza. Pues no sería un ejercicio práctico porque creo que nada más saldríamos a $1. Si alguien repartiera toda su riqueza de los habitantes de la Tierra, que ya somos casi 8.000 millones de personas, entonces hay eventos que aunque quieran realizarse, no se pueden hacer por la misma complejidad de ellos. Lo distópico, mi querido estudiante, mi querido persona que me está visitando aquí como parte del auditorio, lo distópico es diferente porque en lo distópico nos encontramos con algo totalmente más complejo. Carolai, el caso suyo, imagínese que usted trabaja duro para conseguir un trabajo, pero resulta que hay una persona que tiene mayor influencia que usted. Tuvo lo que llamamos aquí en el Caribe colombiano palanca. ¿Qué va a pasar con su trabajo? Pues sencillamente no se lo van a dar a usted. O señor Morrón, usted se preocupa por ser una muy buena persona, pero es que resulta que el vecino suyo a las 4 de la mañana con un alto equipo de sonido le arma un súper problema a usted. Y usted es simplemente muy buena persona, pero resulta que el otro le afecta su paz. O Daniela, Daniela Gutiérrez, que nos acompaña, muchas gracias por estar con nosotros. Imagínese que usted quiere lo mejor para su hija, tiene su hija, quiere que se case, niña, no te cases con ese hombre, pero resulta que ella se enamoró perdidamente del muchacho y se le casó.
¿Cómo le parece a usted, señorita Daniela? Bueno, todo eso es lo que nosotros estamos diciendo aquí, que es lo distópico o la distopía. La distopía es un escenario de anarquía, un escenario de profunda destrucción de cualquier orden establecido. La distopía contempla el romper drásticamente con las cosas buenas para imponer un mundo de caos. Eso es lo distópico. Pero lo más triste o lo más complejo de lo distópico es que, ¿recuerda usted utopía? Algo que es tan bello que no puede ser cierto. Pero la distopía es algo alocado, algo que acaba con un orden establecido, pero es lo más probable, lo más seguro y lo más real que ocurra. Eh, soy una persona que quiere mantener siempre una postura optimista frente a la vida y por eso no quiero hablar de lo que está pasando ahorita en el mundo. Pero lo que está pasando en el mundo es 100% un ejemplo de lo distópico. Compró usted el carro y le toca quedarse guardado el carro. Iba usted a hacer un crucero por tal parte, le tocó guardarlo. Es decir, que todo lo que estamos viendo hoy día parece que retomar el concepto este de lo distópico, de las cosas que no funcionan, pero que de alguna manera las cosas que no funcionan, pues son las que realmente vemos hoy. Les pido por favor a los que están mis estudiantes en línea, Caroline, Daniel, Frederick, Geraldine, Juliana, Kenny, por favor le avisan a las personas que están en Teams que pueden ingresar todavía a webinar con el link que está ya en nuestro curso. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos diciendo, por favor, el concepto de lo distópico y cómo lo distópico abarca todos los aspectos del ser humano. En ese sentido, entonces, hoy nos proponemos establecer unas características sobre la literatura distópica. Y nos encontramos con unas muy puntuales, para ser muy exactos. La literatura distópica tiene unas 13 a 14 características que algunas las vamos a estar analizando en nuestra segunda hora de clase cuando ya pasemos a TIS. Pero veamos entonces las características de los textos distópicos y cómo se presentan. ¿En qué situación estamos? Estamos así. Esta es la situación que nos encontramos. Si ustedes observan, aquí tenemos a un señor llamado George Orwell. Orwell fue un periodista, y un periodista muy interesante porque recordarán ustedes que en el semestre pasado estuvimos leyendo el magnífico texto 1984. Pero miren ustedes, por favor, que Orwell escribe este texto en 1949. Es decir, aunque el libro se llama 1984, Orwell en el 50, o sea que ya han pasado casi 70 años desde que escribió Orwell, 1984, y el núcleo principal de ese libro, ya usted lo recuerda, el Gran Hermano, la sociedad distópica controlada por la telepantalla y que más vigente que la telepantalla. Imagínense ustedes, nosotros dando clases hoy por este medio tan impersonal, por este medio que además de ser impersonal, por este medio que ya usted ve que lo que estamos viviendo es totalmente distópico. Entonces, en 1984, el texto de Orwell, la magnífica obra del periodismo, es escrito en 1949. Pero resulta que 20 años antes, Aldous Huxley nos presenta una obra maestra de la literatura y tiene por nombre Un Mundo Feliz. En esencia, El Mundo Feliz presenta como soma una droga que supuestamente le iba a dar toda la felicidad, toda la alegría a la gente, todas las cosas que pudieran hacer. Bueno, este fue el pensamiento de Aldous,
en 1932 con su libro Mundo Feliz. Y en el Mundo Feliz, miren ustedes, después veremos las características que están presentes tanto en Mundo Feliz como en 1984. Y para los más inquietos, luego tendremos el otro maestro, Bradbury, el maestro Rey, que en 1953 nos cautiva con el segundo libro que vamos a leer en este semestre en el programa de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe. Fahrenheit 451. Es interesante el título 451. Bueno, el Fahrenheit ya usted sabe cómo se establece, que es una forma de temperatura, conocemos grados Celsius, grados centígrados y el Fahrenheit. Y curiosamente el 451 es el grado de calor en el que el papel se desintegra. En Fahrenheit nos encontramos con unos bomberos que llegaban a sus casas no para apaciguar incendios, sino para producir incendios. ¿Cómo le parece? ¿Y cómo producían ellos esos incendios? Todo libro que vieran por ahí lo quemaban. Ya usted enseguida tiene claro el concepto. Quemar los libros es una forma de reprimir a la gente. Quemar los libros es una forma de impedir que el conocimiento llegue a las diferentes personas. Entonces, si estamos diciendo de vamos a quemar los libros, pues ese es el tema fundamental de Fahrenheit 451. Si vamos a decirle que vamos a tener a la gente, ¿observó usted? ¿Sí lo vio? Ok. Bueno, aquí estamos nosotros. Aquí estoy yo. Estoy entre esta triada de quema de libros, de una droga milagrosa que me va a hacer feliz y de una telepantalla que todo lo controla. He sido siempre muy riguroso con el darle el crédito a quien lo tiene. He seguido muy de cerca su trabajo por muchos años y todo el material que vamos a estar analizando, las ideas, los conceptos fundamentales, son de este señor que tenemos acá. El grande del periodismo, el maestro Perelman. Y todas las ideas que él enfatizó las vamos a encontrar al final en un libro que se llama Divertirse hasta morir. En 1986, Neil Postman publica el libro donde están tomados todas estas ideas. El maestro Postman es una fuente obligada de lectura, fue un hombre exquisito en las reseñas que él hizo. Entonces, lo que hemos hecho esta mañana es el pensamiento de Postman, que está muy sintetizado en un trabajo magnífico, que al final daremos los créditos y las fichas bibliográficas de donde fue tomada la información que estamos presentando. Con estas ideas en mente, entonces pasemos a las características que tiene la literatura distópica como tal. Un primer elemento de la distopía tiene que ver con que el ciudadano está bajo una vigilancia constante. Es decir, alguien lo está vigilando a uno siempre. Usted ve que alguien lo está vigilando, cómo es el control que tiene, el control que se tiene por el ciudadano común. Ese es el elemento nuclear de lo distópico. Pero observen entonces que eso conlleva el punto número 2 de la información, el pensamiento, la libertad. Por ejemplo, ahora les voy a sacar una sonrisa. En 1984, recuerda usted que el Gran Hermano no permitía que nadie amara a una persona que no fuera él. ¿Cómo le parece? Es decir, el único que podía ser amado era el Gran Hermano. Y luego veremos cómo eso se relaciona hoy día en una sociedad de consumo a través del trabajo del profesor Postman. Hay una figura, un concepto que es adorado por los ciudadanos de la sociedad. Chicos, una figura o un concepto que es adorado por los ciudadanos de la sociedad. Quiero sacarle otra sonrisa a usted. Lo primero que usted toca cuando se levanta será su celular. Bueno, si lo primero que usted toca al momento de levantarse, de mirar los correos, de mirar las cosas
quiere decir que usted está viviendo un mundo distópico, donde hay una figura que es adorada por todas las personas, que son los medios tecnológicos, el acercamiento con los otros. Hay un temor por el mundo exterior. Eso siempre está presente en los libros distópicos. De hecho, en la misma Utopía no podemos considerarlo como un libro distópico, sí lo podríamos considerar como un libro de doble contradicción que está presente en la idea de Orwell, pero Utopía sienta las bases fundamentales para otras aproximaciones. Entonces, el mundo exterior, el ciudadano tiene miedo en los textos distópicos, hay miedo a salir. Yo les digo a ustedes francamente, con franqueza, la única que sale aquí en casa es mi esposa. Yo he estado en un total aislamiento, mis hijos, y de verdad que uno siente ese temor. No le miento, yo salgo y siento como si estuviera así, cometiendo un pecado, como si estuviera cometiendo algo mal. Yo he tratado de salir al mundo exterior, el tema de respeto a las autoridades e incluso el mismo miedo que pueda tener algún contagio o alguna cosa parecida. La propaganda, ¿qué es y cómo se manifiesta en la literatura distópica? Bueno, la propaganda siempre se presenta de una manera engañosa, se presenta un determinado punto político, se da a conocer una causa, una ideología, y a través de eso la propaganda está direccionada también al poder, al control, la manipulación. Punto 1, la vigilancia. Punto 2, no existe independencia. Punto 3, la figura, hay algo que adorar. Punto 4, el miedo. Y punto 5, la propaganda utilizada para llevar al otro. En medio de eso, siguiendo la estructura narrativa de lo que tiene que ver con los actantes, recuerdan a Greimat. Greimat nos dice a nosotros el tema de los actantes discursivos. Es decir, para que exista el bien, tiene que existir el mal. Para que exista lo bueno, tiene que existir lo malo. Para que exista lo gordo, tiene que existir lo flaco. Entonces, hay lo que se conoce con el nombre de dicotomías, que ya lo estábamos analizando, y los arquetipos, que también los dejamos ya como una introducción. Recuerdan que estábamos al pensamiento de los arquetipos de Jung. ¿Cuáles son entonces las características de un protagonista distópico? Bueno, la primera característica es que de alguna manera hace un homenaje a la voluntad humana. ¿Cómo se hace ese homenaje? Bueno, uno de los protagonistas cuestiona el sistema político, el sistema social, el sistema económico, el sistema de la relación. O sea, hay un primer elemento, que hay un hombre que no se siente contento con la sociedad en la cual vive. Incluso en Utopía, a pesar de que todo estaba supuestamente bien, habían algunos que no querían vivir en ese sistema tan perfecto y se iban sencillamente de la isla. Abandonaban la isla a pesar de ser un lugar hermoso y maravilloso. El protagonista ayuda al público a conocer los aspectos negativos y presenta su propia perspectiva. Es decir, va a presentar la manera en cómo él ve las cosas. Y por eso es que si tomáramos en cuenta, por favor, este elemento interesante, en el mismo libro que estamos nosotros analizando, que es Mundo Feliz, observamos desde el mismo libro que estamos analizando. Bueno, de este libro les voy a hablar un poquito más tarde y lo voy a dejar publicado para que ustedes lo puedan disfrutar. Pero si tomamos en el mismo texto el libro, vamos a ver en el auditorio quién me acompaña en la lectura. ¿A alguien le gustaría, por favor, encender el micrófono y leernos este párrafo que estoy señalando? Lo voy a ampliar para saber que hay vida inteligente, ahí estoy, que no estoy hablando solo.
¿Quién se le mide? Este es el párrafo. ¿Quién le gustaría leerlo, por favor? Tenemos que simplemente desactive el micrófono y ya usted puede hablar. No puede desactivar. Ah, bueno, entonces yo voy a desactivar para que, por favor, vamos a darle la oportunidad de manera voluntaria y sostenida al señor Morón. Bueno, en algunas cosas también estamos aprendiendo, ¿no? Listo, profe, ¿me escucha? Claro, padre, excelente, te escucho, Daniel. Ya, sino Cuéntame, que por favor. primera vez que lo utilizo, entonces no sabía si lo estaba haciendo bien. Listo, mijo, te escuchamos. Listo. ¿Por qué? Desde luego, alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente, pero no por demasiado grande, sí habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad, a ser posible, porque los detalles, como todos lo sabemos, conducen a la virtud y a la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios. No son los filósofos sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos los que constituyen la columna vertebral de la sociedad. Daniel, apreciamos tu magnífica lectura, muy clara, muy entendible, mijo. Observe, por favor, lo que nos decía Daniel. No son los filósofos los que constituyen la columna vertebral. Interesante. Chicos, eso es mentira. Los filósofos, la clase dominante, la clase que tiene la materia gris, es la que construye columna vertebral. Pero por eso es que ustedes pudieron observar que aquí están los aspectos negativos del mundo distópico denunciados por ese protagonista. Entonces, recuerden ustedes que aquí no es simplemente que haya alguien que está inconforme, sino que esa persona nos va a ayudar a saber cómo están pasando las cosas ahí. Nos están diciendo enseguida, bueno, aquí mundo feliz, parece que no es tan feliz porque aquí se anula el pensamiento, es más, de manera voluntaria, por favor, ¿cómo era la fabricación? eh, ¿Cómo era la fabricación de los seres humanos? Vamos a darle la oportunidad, vamos a darle la oportunidad, por favor. No quiero preguntarle a nadie que no haya leído, pero si alguien lo ha leído, por favor puede levantar su mano y acá le estaremos dando la posibilidad que nos cuente cómo eran los hijos. En este momento, por unos instantes, voy a permitir que todos tengan abierto el micrófono. Ah, ok. Kenny, la escuchamos, mi Romaña. Espérate un momentico, vamos acá. Conectarse al audio. ¿Cómo? Bueno, entonces, te escuchamos, Kenny, por favor. Ok, que vamos aquí. Ya, ¿me escuchan? Ya, listo, la escuchamos. Ah, ok. Bueno, en el libro se dice que los bebés no nacen, sino que se hacen a través de un laboratorio. Y eso, o sea, como se hacen o se manipulan genéticamente. Oiga, magnífico, magnífico aporte, Kenny. De verdad lo apreciamos mucho. Entonces, observamos, ¿qué más distópico que es una sociedad que controlaba el nacimiento de los diferentes bebés? Es decir, aquí estamos diciendo que no había y por eso en la introducción del libro hay una visita que unas personas hacen para inspeccionar cuáles son los controles
Y aquí la misma sociedad, o sea, que tan feliz es un mundo donde no permitían las relaciones sexuales o eran mal vistas porque había es interesante lo que allí nos ocurre sobre el concepto incluso de la concepción del mundo. El protagonista se siente atrapado, está luchando por escapar. Los ciudadanos viven en un mundo deshumanizado. Toda esa propaganda entra al control, todo el mundo es uniforme y la individualidad y la disidencia son malas. Eso lo vamos a terminar viendo con un poema, el más grande de los poemas distópicos, cuando lo estemos analizando al concluir nuestro encuentro. Regresando entonces a nuestro gran protagonista, esta conferencia también es un homenaje al maestro Postman. Vamos a ver entonces las ideas de Postman, analizando las características de la literatura distópica y analizando el pensamiento del mismo Postman. Recuerden que Postman nace en 1931, fallece hace casi 20 años, fue prácticamente contemporáneo con estos libros, así que de niño le tocó leerlos pues mucho. Y veamos la primera característica. En la primera característica que tenemos, o el primer elemento que vamos a tomar acá, voy aquí, el primer elemento que vamos a tomar acá, estamos aquí, recuerden, en lo distópico. Orwell tenía un gran temor, que los libros recibieran una censura. ¿Se acuerda usted cómo los libros eran censurados? Y yo no tengo que decirle a usted que todavía hay estados norteamericanos que prohíben la Biblia, que prohíben tal libro. Incluso cuando leemos el Quijote, oiga, el Quijote, una de las partes para mí que me hace llorar, que me parece muy triste, muy deprimente, es cuando toman la biblioteca del Quijote y se la queman. Como ustedes recuerdan, él asumía los personajes de los libros de caballería que estaba leyendo. Y por eso es que los censuradores, que fueron el cura, el barbero y la muchacha de servicio, arrojaban a la basura: vamos a quemar este, vamos a quemar este otro, vamos a quemar este otro, toda la censura. Lo que vimos también en la Alemania nazi, con la tal quema de los libros que, caramba, nada más pensar que un libro se va a quemar es profundamente doloroso para la historia humana. Orwell temía que los libros tuvieran censura. Huxley temía que no había necesidad de censurar ningún libro porque nadie lo quería leer. Miren los dos escenarios, no sé cuál es más triste, ¿no? El uno, que los libros fueran censurados como una dictadura. Y el otro, no hay nada que censurar porque sencillamente no te quiero leer. Así que ¿para qué te voy a prohibir que leas ningún libro? Porque no es necesario hacer ningún tipo de censura. Entonces, el primer punto está enfatizado en la ilustración del texto. Repito, todo lo que estamos hablando acá es el texto del maestro Neil Postman, que luego vamos a dar las citas completas para que ustedes disfruten del magnífico libro Divertirse hasta morir. Orwell decía que tenía el miedo que alguien nos privara de la información. Es decir, Orwell decía aquí en este escenario que la gente ocultara la información, ocultara lo que está pasando. Pero Orwell dice, Huxley dice que tenemos tanta información que nos veíamos en una pasividad, en un egoísmo y consumiendo toda esa información. El uno temeroso que nos ocultaran y este preocupado porque tendríamos tanta la información que tendríamos, que no hay necesidad de canalizarlo y que la gente entraría en una pasividad, como estar acostado todo un día frente a un celular o estar acostado todo un día en telepantalla y viendo una pasividad y al egoísmo como tal. Orwell, la verdad era ocultada, pero en Aldous, la verdad fuera ahogada en un mar de irrelevancia. Les quiero decir algo y les presento disculpas de pronto. Teniendo un hijo en Alemania,
hay un punto en que algunos familiares me dicen, ¿sabías que Alemania es el cuarto país con más síntomas de esto? Queridos estudiantes, para mí el desconocer muchas cosas de lo que está haciendo la humanidad es alivio. Es decir, no es que quiera ser ajeno al gran problema que tiene la humanidad hoy día con lo que estamos viviendo. Lo que no quiero es perturbar mis sentimientos por cosas que no puedo cambiar. Entonces, Orwell, el gran hermano, como era tan bueno, ocultaba, y el Ministerio de la Verdad, sencillamente el Ministerio de la Verdad era otra cosa diferente. Pero Huxley dice que la verdad la mandaban como una avalancha, ¡bum! Y más información, y más información, y más información, y más información, y la gente estaba literalmente ahogada de todas las cosas. Prueba las nuevas pastillas para perder peso, sin dieta, sin ejercicio, mantente atento para ganar. Y ahora vamos, en fin, hay un mar de irrelevancia que Aldous muy sabiamente decía en nuestra sociedad distópica hoy día. Orwell tenía el temor, eso ya saben a qué se refiere esa ilustración, el ojo del gran hermano que todo lo controlaba, que todo lo veía, que todo lo manipulaba. Entonces hoy nos encontramos con una sociedad cautiva, es decir, una sociedad atrapada en sus propios, en su propio intimismo, en su propio mundo exterior. Para entender un poquito este concepto de la sociedad cautiva, veamos lo que se proponía Huxley. Huxley temía que nos convirtiéramos en una sociedad trivial. Es decir, Orwell estaba comentando en 1984 una sociedad muy trascendental, pero tan trascendental que no le diera la posibilidad de abrirse a otras posibilidades. Muy ensimismada, muy profunda, muy pensadora, muy amarrada ahí. Pero Aldous nos está diciendo que hoy día, miren ustedes, nada más observamos las transparencias, ¿no? Nos convirtamos en una sociedad trivial preocupada por los sensoramas, por las orgías latrías y por la pelota centrífuga. Es decir, miren toda la escena que está aquí. Los números de la lotería hoy son, y entonces usted aquí hace, aclaro, amable estudiante, no te estoy criticando. ¿Cuántas selfies publica usted en su estado de WhatsApp? Entonces usted publica 2 millones de selfies porque de alguna manera somos una cultura trivial. Y entonces comienza usted a hacer preguntas trascendentales en Facebook. Dime el mejor recuerdo mío. Ponme un punto y te diré qué pienso de ti. Aclaro, no estoy cuestionando el libre desarrollo de su personalidad que todo de derecho. Estoy simplemente haciendo el pensamiento de Aldous en el sentido que hoy día estamos en un mundo trivial, estamos en un mundo donde no importa la trascendencia y donde parece que todo se resume es a esa pasividad de los medios que proporcionan. Si usted pensó que Aldous versus Orwell eran visionarios, prepárese. Como dice el gran ajedrecista Leonzo, porque las dos diapositivas finales, y este es un mensaje muy serio, si usted sufre de corazón, tome las medidas porque lo que usted va a ver aquí realmente le va a sacudir el alma. George Orwell, en 1984, estaba preocupado porque se controlara a la gente con el dolor. ¿Recuerda usted el Ministerio de la Paz? Mr. Smith, no entendí eso. En mi clase no se puede hablar ni de religión ni de política por las razones obvias. Pero ¿sabía usted que aquí en Colombia hay personas que defienden a líderes políticos que casi que los idolatran? Y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Por ejemplo, para poner unos ejemplos de personas ya fallecidas, con las que no me voy a meter en problemas, en España el general Franco, la gente lo amaba. Y Franco mandó a matar a
centenares de personas. En la Segunda Guerra Mundial y parte de la Primera, Adolf Hitler, el caudillo alemán, participó en el exterminio de millones de personas. Pero observe, eso que te controla, se controlaba a la gente con el dolor. Pero lo más triste, que la gente aceptaba el dolor como medida de control. Por ponerlo el ejemplo de casos locales aquí en Colombia. Hay líderes en Colombia que se han convertido prácticamente en mesías. Y he visto, porque lo he visto de primera mano, las discusiones que se forman cuando una persona no está a favor o se cuestiona el que está en contra de esos líderes que hemos tenido. Hemos tenido el genocidio sistemático de aproximadamente 2 líderes sociales cada día desde hace algún tiempo en Colombia. Es decir, la gente se controla infligiéndole dolor. Y lo más triste es que ese dolor la gente lo acepta, lo pide a gritos y lo defiende. Mire lo triste de todo el escenario que estamos viviendo a través del infligir el dolor. Pero viene lo más caótico. Mr. Smith, ¿y puede haber algo más caótico? Claro, porque es que mire la versión que presenta Aldous, donde él dice, voy a matar a la gente, pero ahora infringiéndole placer. Observe, mire lo interesante. Orwell, en 1984, la gente se controla con el dolor, pero ahora Aldous dice, en Mundo Feliz, la gente se le va a controlar es con grandes dosis de placer. Vamos a cautivarla. Vamos a darle internet sin compasión, vamos a darle parranda, vamos a darle que no hagan ningún ensayo, 0 ensayo, vamos a darle a la gente que la gente tenga deudas, que la gente esté pensando en los hijos, que esté pensando en la familia, que esté pensando en diferentes cosas. De hecho, observen ustedes, por favor, Geraldine, si ustedes observan, mire, señorita Dávila, cómo está esto en las estructuras sociales de las diferentes personas, que estamos viendo que hoy día el placer es lo que más motiva a las personas. Dígale a alguien que tiene que trabajar duro. Dígale a alguien que hay que tener un proyecto donde hay que meterle el alma. La gente no quiere. No quiere, quiere estar viviendo en un mundo de placer. Dayana, observe por favor, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, señorita Navarro, estará de acuerdo conmigo cuando uno observa los comportamientos en redes sociales, lo que publican los amigos, lo que publican las personas. O sea que hoy en día se está tan preocupado por el placer que el placer ha llegado a controlar nuestros máximos deseos, nuestras máximas cotidianidades. Observe, diferente a Orwell, porque de pronto usted dice, vamos a darle garrote, vamos a darle palo, vamos a darle muerte. Pero de todas maneras, cualquiera de las dos posturas se aceptan como normal. Y sigamos con nuestras emociones fuertes. Aquello que odiamos nos arruina. O sea que podríamos decir que Orwell dice, aquello que uno odia termina por arruinar. El concepto de la guerra, el concepto del hambre, el concepto de la dictadura, el concepto de esto. Pero creo que ya ustedes tienen las antenas sintonizadas para saber lo que pasó con Aldous. ¿Ha pensado usted en que aquello que usted ama tanto lo va a arruinar? Si yo he llegado a su mente y corazón con esta última presentación, nada más le mando ese mensaje. Apreciado estudiante, apreciado telespectador, no permitas que aquello que amas te arruine. Si las redes sociales, si el tiempo que usted pasa en internet le impide que usted tenga un desarrollo productivo, que usted haga labores, que usted haga tareas, que tenga una bonita relación con los suyos, entonces usted ha sido atrapado por esa distopía
que es el alejamiento social. Con eso podremos dar por concluido la presentación con las características, no sin antes mencionar que todo lo que ustedes vieron en esta presentación está tomado del texto que, traducido al castellano, es Divertirse hasta morir, que publicado en noviembre de 1986. Ese texto muy sabiamente recoge todas las ideas más importantes del pensamiento de nuestro siempre vigente Neil Postman. Entonces, el control mediante la censura, la no censura. Característica número 1. Ocultar versus el dar demasiada información y que la gente no la canalizara. Mantener una sociedad cautiva versus mantener una sociedad en introspección o muy reservada. Darle dolor a la gente para controlar o darle mucho placer. A propósito, no se lo digan a nadie, pero esto del dolor tiene que ver mucho con el concepto de la fe judeocristiana. Si usted no está llorando, no ha aprendido. Quítese ese esquema. Hoy día no necesita usted estar llorando y hágaselo de pronto saber a sus padres, a su tío, a alguien muy cercano de casa. Papá, entendí el punto, no necesito llorar para saber que realmente me equivoqué, que aprendí mi lección y que voy a tomar los correctivos. Porque era muy común en Colombia que habían dicho que como la letra con sangre entra. Es decir, si usted no tenía una cara de triste, de suplicando allá que el problema desapareciera, ya usted no iba a ser feliz. Es decir, una forma de dolor por la manipulación intelectual que se pudiera tener. Por supuesto que ambos extremos son distópicos, porque entonces llevaría a un placer en el cual la gente no ha reflexionado por sus errores o por las cosas que tiene que cambiar. Y finalmente dijimos que lo que amamos nos destruye. Lo otro es muy obvio. Lo que odia, pues lógicamente te va a arruinar. Pero muy sabio la postura de Aldous con que lo que nosotros amamos finalmente termina por arruinarte. Y amable estudiante, amable joven, no permitas que eso te ocurra. No puede ser. Antes de irnos a